Bueno, a nosotros nos ha tocado el tema de tectónica de placas. La deriva continental es el desplazamiento de las distintas masas continentales del planeta Tierra respecto a las otras, alejándose y aproximándose en un ciclo de millones de años. Se debe a la naturaleza viscosa y semisólida de la capa terrestre presente a la litosfera superficial. En esta capa se encuentran varias placas tectónicas, las cuales se van alejando progresivamente. En los años, en el siglo XIX, Antonio Snyder Pellegrini descubrió que existía la misma cantidad de fósiles tanto en América como África de un mismo tipo. Para plantear este tema de por cuál había, se planteó que existían puentes de tierra, los cuales yacían sumergidos bajo el agua. Eh, para desmentir esta teoría, el geofísico Alfred Wegener fundó la teoría de la deriva continental, la cual explica que antes se encontraban todos los continentes unidos en un solo supercontinente, el cual era denominado Pangea, y a lo largo de los años este fue desuniéndose para formar lo que tenemos hoy en día. A continuación, mi compañero. La teoría de deriva de Wegener surge en 1915. Esta teoría es propuesta por el meteorólogo alemán Alfred Wegener, que en su tiempo se llamó como el origen de los continentes y océanos, que daría paso a la teoría de la deriva continental. Según esta deriva, existió un supercontinente llamado Pangea, que proviene del término griego pan, que es todo, y gea, que es tierra. Además de eso, esta idea se vuelve aceptable gracias al paleomagnetismo. El paleomagnetismo se le interpreta de una forma que es muy fácil, que habla sobre que cuando una roca se forma, esta roca adquiere una carga magnética. Esta carga magnética se coincide con el campo magnético de la Tierra durante ese periodo de tiempo. Ya, ¿cómo se comprobó esto? Es que en 1950, mediante instrumentos muy sensibles, se pudo comprobar que por medio de estos instrumentos los campos magnéticos de la Tierra coincidían con las rocas de aquel tiempo. Además de eso, siguiente. Además de eso, nosotros tenemos evidencias que comprueban la deriva continental, como son la evidencia paleontológica de los fósiles, que ya que en diferentes continentes podemos encontrar mismos fósiles o tanto de fauna como de flora. También tenemos evidencias paleoclimáticas, ya que gracias a la unión de la Pangea se pueden explicar climas que con la división de estos continentes no se podrían explicar. También tenemos evidencias geográficas, como son la unión de estos continentes que formó la Pangea. Tenemos las cordilleras, que también pueden ser pruebas geológicas. Y eso sería todo. Ya, a continuación las etapas de la deriva continental. Como el compañero anterior expuso, Pangea no fue el primer supercontinente. Antes de este hubieron otros, los cuales luego se separaron en pedazos, en fragmentos más pequeños, y a partir de los cuales se formaron otros supercontinentes. Este proceso puede resumirse en grandes rasgos en diferentes etapas. Por ejemplo, hace unos 1100 a 600 millones de años se formó el supercontinente Rodinia, el cual fue el primer gran bloque de tierra del que provienen los otros continentes. Luego, este continente de Rodinia comenzó a fragmentarse y de sus restos surgió un nuevo supercontinente, el cual se concretó dicho segundo supercontinente llamado Panotia, que tuvo una vida muy corta de 60 millones de años en comparación con el resto. A partir de los 540 hasta los 485 millones de años, Panotia se fragmentó en otros dos supercontinentes pequeños llamados Gondwana, el cual está compuesto por lo que hoy se conoce como África, Suramérica, India, Oceanía,
Madagascar y la Antártica. Y el otro, llamado Proto-Laurasia, compuesta por ahora que es Asia, Europa y Norteamérica. Estos dos formaron un océano nuevo llamado Proto-Tetis. A partir de los 500 millones de años, el Proto-Laurasia se dividió en tres nuevos continentes, los cuales son Laurentia, Siberia y Báltica. Y a partir de esto se creó dos océanos nuevos, los cuales son Iapetus y Canti. Luego de esto, en el periodo Ordovícico, un microcontinente se separó de Gondwana, el cual era Avalonia, el que correspondiente a lo que ahora actualmente es Estados Unidos, Nueva Escocia e Inglaterra. Luego de esto, a partir de los 440 millones de años hasta los 251 millones de años, Gondwana inició un lento desplazamiento desde el sur, el cual lo llevó a chocar con Eurasia, perdiendo en el camino los microcontinentes que eran China del norte y del sur, los cuales tomaron un rumbo propio. Otros fragmentos se desprendieron y fueron juntando en nuevas ubicaciones a medida que los océanos se cerraban y los continentes se aproximaban nuevamente. Durante el periodo pérmico existían ya solo dos grandes continentes, los cuales eran Siberia y Pangea, y los mismos que estaban rodeados por un único océano llamado Pantalasa. Y finalmente, en el periodo Triásico se produjo una gran recesión marina y el aumento de las tierras emergidas, junto con la deriva continental, lo cual unificó a los continentes en Pangea, un gigantesco supercontinente en forma de C, con el mar de Tetis en su interior. La siguiente, por favor. La deriva continental y la tectónica de placas. Hoy en día, la teoría de Wegener constituye un antecesor de lo que entendemos como tectónica de placas, el cual es un concepto ya dado. La tectónica de placas explica el movimiento que produce los continentes de la convección del manto del planeta Tierra. Estos movimientos son los que reconfiguran constantemente la capa superior y rígida de la litosfera. Para así, de esta manera, tanto la deriva continental, la siguiente por favor, tanto la deriva continental como la expansión del fondo oceánico son un fruto de un proceso largo de miles de millones de años que han movilizado y confrontado las placas fijas de la corteza terrestre, es decir, las placas tectónicas, las cuales pueden en consecuencia presentar deformaciones a partir del relieve. Como podemos ver, se encuentra la litosfera, la corteza continental, la corteza oceánica y la cadena volcánica, lo cual se encuentra en la deriva que se debe al movimiento de las placas sobre el manto de la Tierra. A continuación, mi compañero. Bien. Teoría de la expansión del fondo oceánico. Esta teoría está propuesta por Harry Hammond Hess. Es basado en sus estudios de arcos insulares y de las anomalías gravitacionales del fondo marino. Esta teoría afirma que la expansión se forma en el fondo del océano, en las dorsales. Las dorsales son una especie de cordilleras que recorre grandes distancias, pero están sumergidas en el mar. Surgió que la nueva corteza del océano está creada en las dorsales y que en millones de años atrás desciende en las fosas oceánicas. Según Hess, el océano Atlántico se está expandiendo mientras que el océano Pacífico se está reduciendo. Esta razón también es que el espesor de los océanos marinos es mayor que en zonas alejadas de las dorsales. Algunas pruebas de esta teoría afirman que los sedimentos son más antiguos. Los más antiguos son hace 180 millones de años, a partir de una dorsal oceánica. Al alejarnos de un lado y del otro, la misma es progresivamente mayor. Siguiente, por favor.
Y como podemos ver, el margen continental. El margen continental está compuesto por la plataforma continental, por el talud continental y por el pie del talud, que está la llanura y la y glacis continental. Podemos encontrar en el fondo oceánico las fosas o trincheras oceánicas y las islas o montañas submarinas que se forman por las dorsales. Gracias. Etapas de la formación de un océano. Las etapas son 4. La primera etapa se produce un abombamiento y fracturación de la corteza, es decir, que los materiales calientes de la montañita que podemos ver aquí se empujan arqueando la litosfera, la parte donde está, donde podemos ver en la imagen la parte que es de color amarillo. Se arquean hasta la litosfera, la cual es una capa delgada. Es decir, cuando se produce este abombamiento, esta fractura puede salir el magma, las partes que están de color rojo, creando un gran valle con actividad volcánica. Actualmente esta situación se da en el Valle del Rift de África. Como segundo paso tenemos que se forma el rift continental, que es un rift, es una zona de fractura de la corteza continental que si sigue avanzando y llega hasta el manto, puede producir otro rift, pero en el océano. Tanta tensión creada en este rift hace que se creen fracturas que se hunden de manera central. Como podemos ver en la imagen, en la parte superior de la montaña se ve que se abre esta especie de montaña a comparación de la primera etapa, ya que esta zona colabora para que se forme un valle central, lo que le decimos como rift. Siguiente, por favor. Como tercera y cuarta etapa, la tercera tenemos que comienza a originarse la litosfera oceánica, es decir, que cuando la fractura llega hasta el manto a través de la cual sale el magma que forma la corteza oceánica. El valle se había formado previamente, entonces a cada lado del rift se va a separar. Como podemos ver en las flechas, se separa de manera longitudinal y se crea un hueco por el cual se va a formar el futuro océano. Ya, como cuarta etapa se forma el fondo oceánico, es decir, que por donde se había abierto ese hueco previamente, entra el agua de una zona cercana y se origina un océano nuevo. Como podemos ver, aquí están las partes, la dorsal, una especie de montañita que todavía está, que todavía se mantiene por la formación del rift. Se ve un poco del rift, pero ya no tanto. Podemos ver la presencia de la corteza oceánica y también la corteza continental de manera longitudinal. Y también tenemos un poco del magma que todavía se mantienen porque quedan restos. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos ver una situación actual de los océanos que se están originando. Actualmente se están originando en la Tierra nuevos océanos como en el sur de África. Este es el más común, la zona sur del continente africano. Como podemos ver, en las zonas rojas es por donde se está desviando para que nosotros podamos, se pueda formar ese nuevo océano y pueda llenarse en la parte de la dorsal. Se estima que se ha elevado unos 300 metros. Esto indica que se encuentra en la primera fase del proceso. Gracias.